Hola a todos, bienvenidos sean a su programa Se da el paso en el estudio. El día de hoy les agradecemos que nos permita entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo, a donde esté vacacionando, descansando, donde sea que usted se encuentre, gracias por vernos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, compañero y amigo de hace muchos años, de la familia Radio UJAT y TV UJAT, el maestro Jorge de León. Él inicia sus estudios en canto en la Escuela Superior de Música de Limba, licenciado en Desarrollo Cultural por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestría en Desarrollo y Promoción Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es locutor de radio del programa Viejitas pero Bonitas, aquí en Radio UJAT, director del ensamble vocal del SEDA. Hoy nos va a deleitar con su talento y con el talento de sus alumnos Vanessa y José Ángel. Disfrutemos de la pieza Iesu Rex Admirabilis. Estamos de regreso en su programa Se da el paso en el estudio. Gracias por seguir con nosotros. Aquí nos acompaña el maestro Jorge de León, director del ensamble vocal del SEDA. Después de interpretarnos la pieza musical Iesu Rex Admirabilis, maestro, qué maravillosa pieza, ¿podría comentarnos acerca de ella? Claro, con mucho gusto y antes que nada, pues muy buenas tardes. En este día me siento muy honrado porque además dices tú que invitado de lujo, yo creo que es más bien presentadora de súper lujo. Muy bien, gracias, querida maestra Nadia. Pues sí, bueno, esta obra del Renacimiento italiano, es decir, de hace aproximadamente 500 años, de Giuseppe Perluigi de Palestrina o da Palestrina, es una obra religiosa, habla de Jesús, Rey admirable. Obviamente es una pieza de las primeras obras que se compusieron ya después de una época bastante turbia en la música o en las artes en general, que fue la Edad Media, y empieza a haber un desarrollo musical que en aquel entonces se denominó la polifonía. Y esta obra es de las primeras obras en ese estilo que dan paso a una nueva forma de hacer música que inclusive hasta nuestros días se sigue haciendo este trabajo armónico, es decir, varios instrumentos. En este caso solamente son los instrumentos vocales. Muchas gracias, maestro. Como director del ensamble vocal del SEDA,
¿Cómo se siente? ¿Cuándo surgió? ¿Podría comentarnos sobre la historia de él? Bueno, sí, como no, este ensamble nace en el año 2016 con la intención de que el Centro de Desarrollo de las Artes tuviera una opción más de agrupación artística. Ya vale la pena mencionar que existe el coro Antonio Vivaldi, con muchos años de permanencia en esta institución, y bueno, este ensamble pues da pie a una nueva generación también de la generación musical, y que además es un espacio también para los estudiantes del Técnico Superior Universitario, donde puedan realizar también sus prácticas profesionales. Es decir, tiene varios factores como objetivo. Uno es la representatividad institucional, es decir, la universidad a través de un ensamble vocal, y también funciona en la parte pedagógica, ¿no? Es decir, en el complemento del aprendizaje de la música de las personas que están en este programa educativo de técnico superior universitario, pero también recibimos a todas las personas que tengan una matrícula en la universidad, es decir, licenciaturas, maestrías, doctorados, técnico superior universitario, talleres culturales, etcétera. Es decir, es una agrupación de orden institucional. Inclusive también tuvimos y hemos tenido maestros, es decir, personal académico, y en algún momento pues ojalá pudiéramos también tener al personal administrativo, ¿no? Entonces es una agrupación con identidad universitaria que se genera en el Centro de Desarrollo de las Artes. Es uno de los grupos representativos del SEDA y de la UJAD, ¿verdad? Sí, correcto. Entiendo que las maravillosas voces de Vanessa y José Ángel son talento del SEDA, alumnos egresados, ¿verdad? Es correcto. Tanto Vanessa como José Ángel fueron alumnos del SEDA, fueron alumnos del Técnico Superior Universitario, y a pesar de que ellos ya emigraron a otra institución como es la Universidad Veracruzana, en la carrera de música en esta universidad muy prestigiada además, siguen perteneciendo a esta agrupación de origen juchimán, ¿no? Y ahí están muy gustosos de hacer las cosas, ahora más en estos momentos de pandemia que nos permiten tenerlos aquí en presencia. Ya después migrarán nuevamente a su universidad, pero mientras tanto siguen contribuyendo a la vida cultural de la universidad en esta manera, ¿no? Muy bien, maestro. ¿Podría comentarnos un poco sobre su trayectoria profesional? La mía. Sí, bueno, por favor. Yo empecé muy pequeño a hacer música, pequeño, a los 8 años. De manera, digamos, informal, en las agrupaciones de las iglesias, tocaba y cantaba en iglesias, y yo descubro la música a nivel ya profesionista a los 14 años en la Escuela Superior de Música, a la cual me inscribo y curso la carrera de canto. Posteriormente me he inmiscuido más en esta preparación académica de los coros. A partir del año 1985 me integro al Coral Mexicano de Bellas Artes, y ahí duro casi 20 años de trabajo, no, un poquito menos, perdón, casi 10 años. Y posteriormente migro a otros lugares, Chihuahua entre ellos, y vengo a parar a Tabasco para hacer música en el año 1996. Y de ahí al Real, aquí haciendo música coral en todos estos años, que es realmente mi pasión. He tenido la fortuna de compartir trabajos y escenario con el maestro Jorge de León, como lo es Rocola, que tuvimos a bien irnos de gira incluso a municipio. Sobre este tipo de presentaciones en su trayectoria profesional, ¿alguna que usted recuerde con mucho cariño dentro del SEDA, de la UJAD, y por qué, que lo haya marcado? Sí, bueno, hay varios momentos en la vida de nosotros, la vida del artista, que recordamos pues siempre con un cariño muy particular. Generalmente son estos que nos marcan de por vida en el sentido estricto de lo que sucede con la música en nuestro quehacer cotidiano. Creo que el 30 aniversario de los talleres culturales, donde hubo una presentación del ensamble, fue uno de los lugares que marcó mucho el parteaguas de la música coral del ensamble dentro de la institución. Fue un concierto muy emotivo, fue un concierto lleno
de música de muy alto nivel, los muchachos muy entregados, a pesar de que es una agrupación que no percibe un salario, pero el profesionalismo, que no implica nada con la parte económica, sino viene con el compromiso de la filosofía con que uno hace las cosas. Ellos tienen un compromiso muy claro con este hecho de hacer música coral para la institución y en la institución, y ese fue verdaderamente un concierto inolvidable. Maestro, ¿cómo pueden ingresar al taller de canto del SEDA? Bueno, el taller del canto, que también es obviamente el semillero del ensamble de repente, tiene sus aperturas de ciclo junto con las aperturas de ciclo de la universidad, es decir, febrero y agosto. Siempre se ofertan, entre otros talleres, el de canto, por supuesto, y simplemente tendrán que acceder a la página del OJAT en los tiempos determinados de la convocatoria y con su CUR poder inscribirse a estos talleres culturales. El de canto requiere una pequeña prueba diagnóstica sobre la voz para que no se vayan a lastimar, es decir, se pretende buscar algún problema que no les permita generar el canto de manera correcta, y esto obviamente si se hace al nivel que lo trabajamos en el SEDA puede crear un problema grave. Si no existe ese problema, entonces le llaman audición, no es tal, es una evaluación diagnóstica, vuelvo a repetirlo, y si no hay ningún problema, pues totalmente aceptados en los talleres de canto. Habemos varios maestros de canto, para ser concretos somos 4 docentes que impartimos la asignatura de canto en el SEDA. ¿Cuántos semestres son el taller de canto? El taller de canto tiene 3 años, es decir, 6 ciclos, igual que todos los talleres en el SEDA. 6 ciclos. Sí. Muy bien, maestro. ¿Algo más que usted quiera comentar sobre el taller, sobre usted? Pues nada, estamos esperándolos, por favor, integren los talleres culturales. Esto de hacer una actividad cultural implica que el espíritu se enriquezca, que nosotros comprendamos nuestro ser en este mundo de diferente manera. La disciplina, la conjunción, ya lo escucharon en este grupo de Vanessa, José Ángel y un servidor, donde convivimos, que es la parte más importante de una agrupación. Entonces, los invitamos a que se integren a los talleres de canto y obviamente al ensamble vocal del Centro de Desarrollo de las Artes. Muchas gracias, maestro. Continuamos aquí en Se da el Paso en el estudio. Bienvenidos de nuevo a su programa Se da el Paso en el estudio. Hoy estamos con el maestro Jorge de León y el ensamble vocal del SEDA UJAT. Maestro, ¿cómo se conforma un ensamble vocal? Bueno, ya escucharon la primera obra, tenemos aquí ahora a nuestros cantantes y pues parte de este grupo, no son todos porque no podríamos meterlos aquí en el estudio, pero bueno, hay una parte. Tenemos a José Ángel, que él es nuestra voz grave, es decir, el sonido más profundo de un ensamble vocal, como en cualquier orquesta o agrupación musical, hay un instrumento grave que lleva una base, que se llama base armónica. Entonces, José Ángel, si nos saludas y te presentas con un ba, por favor. Ba, voz grave. Tenemos a Vanessa, que es la contraria de José Ángel, es decir, la voz aguda. Ba, por favor. Es Vanessa, que se le denomina soprano a las mujeres de voz aguda, bajo a la voz de caballero, y yo que estuve haciendo una voz intermedia, que llamamos tenor,
ba. Y esto, para la conjunción de instrumentos, suena de la siguiente manera. Ba, 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 ba. Y esto es lo que hacemos en el trabajo vocal, en el ensamble. ¿Qué significa esto? Pues que con cada una de las voces cantando una cuestión distinta, formulamos en conjunto algo que le llamamos armonía en la música. Maestro, ellos están estudiando música en este momento, ¿verdad? Ellos tienen una historia larga. Te voy a contar la historia bonita, porque la fea, bueno, ellos fueron alumnos de esta universidad en el Centro de Desarrollo de las Artes, también en el Técnico Superior Universitario en Música, y ellos ya han emigrado a una preparación académica superior, es decir, a los niveles iniciales y de licenciatura de la Universidad Veracruzana, déjenme decirlo, una de las mejores escuelas de música en el país. Y bueno, nuestro amigo José Ángel es guitarrista y Vane, sí, ella sí es cantante. Entonces ahí estamos pues con alumnos en preparación, pero que fueron engendrados académicamente, por llamarlo de esa manera, en nuestra institución. Buenos músicos, responsables, y pues aquí están haciendo música muy gozosamente, siguen perteneciendo a este ensamble vocal. Ellos fueron fundadores del ensamble vocal del SEDA. Vane tenía como 15 años tenía cuando se integró a este ensamble. José Ángel ya tenía como 30. No, pero es muy joven también. Ya integraba el ensamble. Pues, ¿qué edad tenías cuando integraste el ensamble? Creo que 19. 19, era una persona muy joven. Pero bueno, aquí están y siguen haciendo música vocal en este sentido y pues con esta representación universitaria, ¿no? Qué bueno que siguen preparándose en constante crecimiento y capacitación. Maestro, del ensamble vocal, llama mucho la atención estos cambios de voz que realizan. ¿Nos podría platicar un poco sobre ello? Sí, cómo no. Aquí lo importante es que conozcamos a este grupo y lo reconozcamos como un instrumento musical. Es decir, nosotros con nuestra propia voz, es decir, con lo que Dios nos dio, generamos un sonido que se llama canto. A partir de eso, al conjuntar varias voces a cantar simultáneamente, hacemos que todo esto se convierta en un instrumento musical. Y en estos movimientos individuales que cada voz tiene, generamos algo que llamamos armonía. La armonía es todo un estudio de la conjunción de sonidos varios y que generan en esto lo que la misma palabra genera, ¿no? Es decir, armonía, balance, toda una estructura que puede desarrollarse para gratificación del alma, ¿no? Y obviamente hay un estudio previo. No se puede emitir un sonido al azar, sino es un sonido con conciencia, con claridad de mantenimiento hacia lo que les vuelvo a repetir, la armonía es. Entonces, si gustas, te podemos mostrar un poquito de lo que se trata. Bueno, en el caso del bajo, va a ser un movimiento de 4 sonidos que generan un estadio armónico. Y es pa, 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 pa. Por favor, ¿me lo cantas, José Ángel? Ba, pa, pa, pa. Ese es nuestro sonido base, es el bajo establecido. Ahora vamos a hacer la parte de la voz aguda, que es Vanessa en el soprano. Es decir, hagan de cuenta que es como un sándwich. Entonces tenemos la tapa de abajo con mayonesa o con frijoles. Ahora tenemos la tapa de arriba, que es Vanessa con todo el ingrediente de más, ¿no? Por favor, Vanessa. Y... Ok. Por favor. Ok, ya tengo 2 elementos. Ahora los voy a unificar. Por favor, juntos. Ba, ba, y... Ba, 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 ba. Ajá, es un ba, ba, ba. Por favor, otra vez. Y... Ba, 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 ba. Ok, ya empieza a armarse todo este sentido armónico y falta un elemento más.
que es lo del medio, ¿no? Que eso lo haré yo. ¿Lo podemos repetir? Ba, ba, y ba, 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 ba. Y así es como podemos armar esto que le llamamos armonía, y nosotros tres de manera individual, obviamente cada quien canta en una parte distinta, pero a la hora de conjuntarnos en un grupo sonamos a instrumento musical y no nos hace falta un instrumento ajeno, es decir, un piano, un bajo, una batería, lo podemos hacer nosotros mismos. Ese es el chiste de un ensamble vocal, que nosotros dependamos de nosotros mismos para hacer música. Maestro, pues maravilloso. La verdad es que yo quedé encantada de escucharlos cantar. Como el canto como disciplina artística, ¿verdad? Requiere toda una metodología de trabajo. ¿Qué considera usted esencial en la enseñanza y el aprendizaje del canto? Sí, el canto, a comparación de otros instrumentos, es un instrumento interno, es decir, todo está en nuestra fisiología. Claro, para tocar la guitarra, obviamente también se usa la fisiología, el piano, etcétera. Pero en el canto es totalmente interiorizado. Entonces, sí hay que conocer muy bien el instrumento, es decir, el docente tiene la responsabilidad de conocer perfectamente el instrumento, dominarlo y a partir de eso poder compartir este conocimiento, donde es verdad también la metodología es compleja. ¿Por qué? Porque no se puede corregir algo físicamente, es decir, no podemos agarrar un dedo y decir este dedo está chueco y tomarlo, ¿no? Aquí es interno todo, las cuerdas, la respiración, la musculatura, la colocación, hay varios elementos que es imposible abrir la boca y decir, mira, está mal por aquí, ¿no? Entonces, sí hay una obligación de la docencia en la música de conocer la metodología, pero también de dominar todo este proceso del canto a través del sistema, ¿no? Y para ello, pues obviamente considero que los docentes que trabajamos aquí en la universidad tenemos el conocimiento para poder hacer este uso de la metodología pues, de manera clara, consciente y que sea obviamente bien aprovechado. Muchos de nuestros alumnos en verdad destacan en el canto y bueno, lo han hecho y lo siguen haciendo. Tan es así, por ejemplo, los tres docentes que dan aparte de canto, aparte de mí, pues son egresados de la universidad, son egresados del Técnico Superior Universitario en Música y ya están ejerciendo su profesión en la docencia. Pues súper interesante toda esta información que nos da el maestro Jorge de León. Me encantaría platicar con los chicos, con los cantantes. Comenzamos por Vanessa. Vane, ¿cómo ha sido tu experiencia en el SEDA, en el Técnico Superior Universitario? Pues ha sido muy interesante y muy bonita porque yo empecé muy chica, entonces no solamente me ha ayudado a crecer musicalmente, sino también en otros aspectos como a empezar a crear una disciplina y ser más responsable, no solamente con la música, sino también en otros aspectos. O sea, estudiar una disciplina ayuda mucho también en otros aspectos de la vida. Gracias, Vanessa. José Ángel, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues como todas, sus altas y sus bajas, pero en realidad fue bastante bonita. Creo que aprendí muchas cosas. Por ejemplo, algo de lo que me gusta del Técnico Superior Universitario en Música es que no solamente se enfocan en la teoría clásica, sino también vemos cosas de jazz, blues, cosas un poco más modernas, que muchas veces, por ejemplo, en la UV se enfocan solamente en una cosa. Entonces, sí me ha traído muchas herramientas, por ejemplo, para componer algo, para arreglar algo, que probablemente con una formación solamente clásica no lo podría tener. Sí, y además déjenme inmiscuirme en este asunto, porque todos estos elementos que habla tanto Vane como José Ángel, de la disciplina y de los elementos no clásicos, sino los elementos contemporáneos, aquí en el ensamble se hacen, es decir, en el ensamble no solamente tenemos música tradicional, música rígida, de la música antigua que se llama, sino también tenemos música tradicional, mexicana, tenemos música contemporánea, hacemos
pop, música pop, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es decir, todos estos elementos que ellos entre su vida académica ven y realizan, aquí en el ensamble vocal del Centro de Desarrollo de las Artes, pues se lleva a cabo, obviamente, ¿no? O sea, su experiencia académica también los lleva a esta vivencia dentro del ensamble, ¿no? Pues muchas gracias a los tres. Tenemos aún más del taller de canto y del ensamble vocal del CEDAUJAT con el maestro Jorge de León. Vamos a unos promocionales. Gracias por continuar con nosotros en su programa Se da el paso en el estudio. Seguimos con el maestro Jorge de León. Maestro, hace un momento charlábamos sobre la afinación. ¿Qué es la afinación? Bueno, la afinación, fíjate cómo es la parte histórica, física del asunto, ¿no? La afinación viene de toda una constancia matemática que hizo Pitágoras. Es decir, Pitágoras, filósofo griego, matemático obviamente, construyó algo que de naturaleza existía, que es los sonidos en una escala natural. La escala se refiere a una escalera, es decir, varios sonidos que van subiendo y bajando, y él hizo la conformación matemática de esto. Bueno, una afinación es cuando esa conformación matemática sale de los registros o parámetros ya existentes y descompone alguna situación, en este caso armónico. Como escuchábamos en el fragmento pasado de la sesión pasada, o de la sección pasada más bien dicho, escuchábamos cómo las voces se organizaban en armonía. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando estas secciones no funcionan de manera estructurada unas con otras y obviamente hay una descomposición de la armonía? Eso es lo que es la desafinación. Y bueno, si te parece, podemos hacer una pequeña demostración al respecto. Por favor, maestro, sí, adelante. Bueno, hablábamos de todo esto, de la conformación de las voces. Recordemos que José Ángel era el bajo, Vanessa la voz aguda, que es la soprano, y yo estaba haciendo una voz intermedia, que era el tenor. ¿Cómo era la nota de la, por favor? La, re, ba, ba. ¿Y si lo hacemos junto? ¿Qué pasa si uno de estos sonidos se empieza a descomponer? En este caso voy a hacer que José Ángel, más bien José Ángel, va a mover esta afinación, es decir, va a fluctuar ese sonido, y escuchen cómo esto rompe el equilibrio que existe a través de la armonía. Ba, 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 y ba. ¿Qué pasa si yo la muevo? Otra vez. Ba, ba, y ba. Entonces, a la hora de mover un sonido de estos tres que están haciendo en conjunto, obviamente se rompe todo este equilibrio armónico y eso provoca una desafinación de esto que se llama instrumento musical, ensamble, ¿no? Ensamble vocal. Y bueno, pues obviamente para hacer esto, para lograr esto, pues bueno, hay requerimientos importantes, ¿no? Maestro, entonces, esto es lo que no se debería de hacer. Claro. Ahora, ¿qué se debería de hacer? ¿Cuáles serían esos requerimientos? Exacto. Bueno, aquí lo importante que debemos de pensar como instrumento musical que nosotros somos, es decir, la voz es un instrumento musical, nosotros debemos de pensar el sonido. Y pensar el sonido no es como tal vez la vieja costumbre que nos han inculcado, de que cantar es pura inspiración, ¿no?
Y fíjense que el instrumento del canto requiere, alguna vez me lo dijo un maestro, requiere un 20% de inspiración y un 80% de transpiración, ¿no? Y como en todas las actividades artísticas, hay que tener un orden, una disciplina que nos decía Vanessa. El sonido, cuando lo escuchamos, no es porque tengamos buena oreja, ¿no? Es decir, la producción sonora que está en nuestro exterior entra por nuestro canal auditivo y esto no es lo que genera el sonido, sino es decir, el proceso cognitivo o el conocimiento del sonido a cómo se asume en una pertenencia de este sonido y genera obviamente una imitación o se va a generar una imitación de este sonido. Este es un proceso que va llevándose poco a poco en algo que se llama adiestramiento auditivo, se llama también lenguaje musical. Todos estos elementos con los que trabajamos en la música pues se van aunando para controlar este sonido externo que se aprende por el sonido, es decir, por el canal auditivo, se genera el conocimiento y posteriormente se mandan las señales a las cuerdas vocales para que se genere el sonido en la fonación. Es decir, es un proceso, ¿no? Se escucha, se procesa y se imita. Y todo esto, pues obviamente, vuelvo a repetirles, como lo había dicho en el bloque anterior, pues es un proceso que se va aprendiendo poco a poco, que lo enseñamos, por supuesto, tanto en el taller de canto del Centro de Desarrollo de las Artes, como en el mismo ensamble. Es más, en el trabajo del ensamble es aún más enfático este trabajo del trabajo armónico entre las voces. Y es un proceso largo, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena al encontrarnos un instrumento como este. Maestro, si se tiene alguna deficiencia auditiva, ¿esto puede ayudar a mejorarlo? Bueno, tendríamos que pensar un poco en este tipo de deficiencias, porque bueno, hay amusia. La amusia es algo conocido en los términos no solamente musicales, sino médicos, es la falta de generación de la parte auditiva y su imitación. La amusia puede ser provocada por varios factores, pero bueno, si es un factor biológico, es difícil porque obviamente hay una carencia de algunos elementos fisiológicos que nos evitan tener la imitación del sonido, como por ejemplo la baja aceptación de frecuencias en el oído, y que esto pues obviamente es importante para lograr el escuchar y por supuesto generar todo este proceso. Pero también hay amusias que son intelectuales, ¿no? Y estas amusias intelectuales se pueden ir corrigiendo poco a poco con el entrenamiento, el adiestramiento auditivo, el lenguaje musical y obviamente el cantar en grupo. Y sí, por supuesto que se puede lograr. Hay gente que le das un tono y parece que estuvieran hablando, ¿no? Y que no logran afinar, pero ellos en su pensamiento o en su construcción compleja mentalmente piensan que sí. Solamente hay que aprender a bajar toda esa información que se genera en el cerebro y bajarla obviamente a las cuerdas para la ejecución, ¿no? Muy interesante, maestro, toda esta charla. Podemos, bueno, tras cámaras, escuchaba a los chicos hablar de datos curiosos sobre qué no tomar, qué no comer, cuando uno se prepara para cantar o para ensayar. ¿Podrían comentarnos acerca de esto? Pues de los chicos que dicen, ¿qué no podemos tomar, no? ¿Qué podemos? Exacto. Dicen tequila, ¿no? Para, ese decía el borracho. Las medidas para prevenir. Sí, bueno. Para cuidar su voz. Bueno, básicamente, las bebidas alcohólicas, a comparación de lo que la gente dice, no, vamos a tomarnos un tequila y calentamos la voz. No, el alcohol deshidrata, ¿no? Entonces, no funciona. Las grasas son pésimas, ¿no? Es decir, comerte unos tacos de chicharrón antes de cantar, imposible. Pero, por ejemplo, tomar café con leche, la leche también es una grasa, el chocolate es una grasa también. ¿Qué funciona para prevenir, no prevenir, sino más bien para condicionar a la voz al ejercicio del canto? Pues agua, la hidratación es siempre importante y fundamental. Todos los maestros de canto del mundo entero te van a decir lo mismo. Agua es lo mejor que puedes consumir, agua al tiempo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Vane? Tú que eres cantante, ¿no?
¿Qué te han dicho tus maestros? ¿Cómo cuidas tu voz? Sí, los maestros que he tenido y que he conocido, aunque no hayan sido mis maestros, igual comentan lo mismo, que agua y en todo caso podría ser igual té, ¿no? Me han recomendado, y sobre todo si hay alguna molestia o algo, un té igual ayuda, que no sea pues algo picoso, ¿no? Claro, que no sea tequila, ¿no? Por ejemplo. No, sí, hay varias recetas, además, ¿no? Naturales siempre, que es lo que se busca, ¿no? Porque, bueno, todo lo natural que consumas en realidad te va a hacer bien, ¿no? Los tés son geniales, cosas picosas como, por ejemplo, el jengibre es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte para la garganta. No sé, por ejemplo, un té de limón, un té de manzanilla, tés bastante gentiles ayudan mucho para esta situación de cantar. ¿Y por qué? Porque todo esto se trabaja a través de la garganta, los pliegues vocales que están en un constante movimiento y necesitan estar hidratados. Si no se hidratan, estamos con ¿no? Y eso es pésimo también. Entonces tenemos que estar hidratados para que nuestro cuerpo esté condicionado para el hecho del canto, ¿no? Sí, esto lo hacen generalmente los alumnos y cantantes ya a nivel profesional. El alcohol no es bueno. José Ángel, ¿algo que quieras agregar? ¿Cómo cuidas tu voz? Pues no sé, no la cuido casi. No sé, no me preocupo tanto por eso realmente, pero sí, pues no sé, quizá no comer mucho antes de cantar. Luego está uno así con la barriga llena y hasta parece que voy a vomitar o algo así. Dicen que barriga llena, corazón contento, ¿no? Pero para el hecho del canto, el canto hay mucha musculatura. Qué bueno que aportas eso, ¿eh? Porque en el canto se trabaja mucho con la musculatura abdominal, es decir, abdomen, oblicuos, espalda baja, glúteos, ingles. Toda esta zona muscular está en constante uso del instrumento del canto. Y cuando obviamente tú consumes alimento, pues obviamente toda esta musculatura está entretenida en la digestión, ¿no? Entonces, o digieres o cantas, ¿no? Entonces, lo preferible antes de cantar, pues es algo ligero. Una manzana, por ejemplo, es sensacional, es ligerita, se digiere rápido y además también te condiciona mucho la garganta para el canto. Dicen que las manzanas limpian las cuerdas. No sé a dónde está esta constancia de que así suceda, pero es cierto, ¿no? Una manzana antes de cantar es genial, pero sí es también parte de la preparación. No comer en abundancia antes de cantar es lo mejor que puede pasar. En el segmento pasado hablábamos, o usted nos comunicó sobre colocación de la voz. ¿A qué se refiere con la colocación de la voz? Muy bien, la colocación de la voz es parte del proceso de la técnica vocal. Existen 4 pasos. Uno es la respiración, que es fundamental, la fonación, que es la generación del sonido a través de mis cuerdas vocales. La tercera es la articulación, es decir, el combinar los fonemas, las vocales consonantes, que son parte del idioma. Y el último proceso es la colocación. La colocación tiene que ver con la amplificación del sonido. Es decir, y un ejemplo, yo podría decirles, no se escuchó nada. ¿Por qué? Porque no estoy colocando el sonido donde se amplifica, y generalmente esto se amplifica en el cráneo. Hay 2 huesos, etmoide y esfenoide, no, nada más nos vamos a meter en esos términos técnicos, pero la cabeza es un lugar donde se genera esta amplificación del sonido. Maestro, perdón que lo interrumpa. Continuemos con esta excelente explicación, regresando de unos promocionales. Villa
Mujeres tienes de divino encanto, que nace la sencillez. El grijalba canta su canción eterna, rendido a tus pies, rendido a tus pies. Ciudad provincia, noches tibias, languidez, suave languidez, y bajo tu cielo de estrellas al querer aprendí a querer. Hoy que estoy muy lejos, lejos de aquí, quisiera volver a sentir el fuego de tu sol ardiente por última vez. Gracias por continuar con nosotros en su programa Se da el paso en el estudio. Escuchamos una maravillosa interpretación, esta pieza musical titulada Villahermosa, un ícono de la ciudad. Maestro, ¿nos pudiera comentar sobre ella? Porque se pudo escuchar cambios en la voz. ¿A qué se debe esta versión? ¿Cómo fue realizada? Villahermosa, además una canción hermosa del maestro Pérez Merino, en un arreglo vocal del maestro Asensio Galván, ya fallecido ambos. Pero bueno, es una canción, déjame te hablo un poco de la canción, que es además encantadora. Es una de mis favoritas, de ícono de esta ciudad. Ya sé que Mis Blancas Mariposas es el himno por excelencia de Tabasco, pero esta canción en verdad habla de la hermosura de la ciudad. Se vistió de fiesta la naturaleza, es toda una alegoría del encanto que tiene esta hermosa ciudad. Sí, es una pieza tradicional tabasqueña, de villahermosina, que tiene un trabajo vocal bastante peculiar. Nosotros le hicimos una adaptación porque es una pieza a 4 voces, nosotros somos 3, es decir, hay otra voz que debería de estar integrada, pero nosotros la adaptamos para 3 voces y tiene este trabajo necesario para que en lugar de que exista una orquesta que acompañe a la melodía, a la voz de la melodía, tenemos las voces del ensamble haciendo este trabajo de compensación de instrumental. Y esto obviamente ayuda a robustecer el trabajo armónico del que ya hemos estado plática y plática, ¿no? Es decir, que el ensamble es una agrupación musical que obviamente hace en su composición pues el trabajo de varios instrumentos. Y todo obviamente con las voces. Hay un trabajo muy importante de la música vocal en ensambles o en grupos, que es necesario tener un control y un conocimiento de disciplina, es decir, la disciplina coral, y el maestro Asensio, Rodolfo Asensio Galván, que además venía muy seguido a Tabasco porque tenía un trabajito en la década del 80 por acá, plasmó muy bien en esta obra, que además es una de nuestras favoritas en el ensamble. Definitivamente, una obra maravillosa y yo creo que favoritas de todos los tabasqueños, entonces fue un placer deleitarnos. Maestro, el bloque pasado nos comentaba sobre la colocación. La colocación, entonces les decía yo que la colocación es como un bafle, es decir, esta caja con bocinas que necesita ampliar la voz. Nosotros generamos nuestro sonido a través de mis cuerdas vocales y cuando yo canto o hablo, yo puedo hacerlo de esta manera y pareciera que no estoy hablando. Claro que estoy emitiendo un sonido, pero lo que no estoy haciendo es colocar. La colocación es a través de toda mi zona en el cráneo que me permite a mí, obviamente, amplificar mis sonidos. Y ustedes pueden hacerlo en casa en un experimento muy claro. Si ustedes ponen su mano en la frente y dicen su nombre fuerte, como algo así, Jorge Francisco de León Sánchez, o lo ponen en el pecho y dicen Jorge Francisco de León Sánchez, en el caso de mi nombre, ustedes van a sentir que vibra
todo esto. Ahí es donde se genera esta colocación. Y en el canto buscamos que estas colocaciones del sonido se pongan en estos lugares para que el sonido se amplifique. Es decir, yo puedo cantar de diferente manera. Este es un sonido afinado, pero cuando yo busco una afinación a través de la técnica que se imparte tanto en los talleres como en el ensamble, cambia la textura de lo que estamos escuchando. Y eso provoca, obviamente, un sonido pues, más estético, un sonido más robusto, un sonido que no necesitaría, en términos técnicos, un amplificador extra, como por ejemplo el micrófono. Nosotros usamos micrófono aquí porque lo estamos emitiendo hacia una señal televisiva, pero en un escenario como un teatro, como una galería, una sala, no necesitaríamos tener una ayuda extra. Con nuestro propio cuerpo, utilizándolo de manera adecuada, pues tenemos esa amplificación del sonido. Interesante, maestro. Vanessa, ¿qué le dirías a un joven, a una señora, a cualquier persona que le interesa el canto, pero que tiene miedo de aprender? Pues le diría que a pesar de eso lo intenten, porque vale la pena. Muchas gracias, Vanessa. José Ángel, ¿cómo invitarías a una persona interesada a acercarse al taller de canto del SEDA? ¿Cómo lo invitaría? Sí. Pues, ¿le diría? ¿O en qué sentido la pregunta? Sí, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bien. ¿Cómo se acercaría? No lo había entendido, disculpe. Pues, de las mejores cosas que a mí me ha traído el canto ha sido relacionarme con otras personas, que a veces uno pues no tiene ni la idea de que las va a conocer, pero no solamente es una cuestión de conocerte, mucho gusto, ¿cómo estás?, ¿no? Sino es interactuar más allá de las palabras. En el canto, y sobre todo en el canto coral, necesitas conectarte con la otra persona, no solamente físicamente, sino también incluso hasta mental, ¿no? Entonces, crea confianza. Bueno, a mí me ha traído de los beneficios como músico, pues, y también en mi vida, tener más confianza a la hora de comunicarme, a la hora de relacionarme con otras personas. Entonces, creo que para mí ha sido de las cosas más importantes y claro que los invitaría a hacerlo. Sí, déjame te digo que el cantar en un grupo no es solamente coincidir biológicamente en un espacio común, es convivir. La convivencia tiene que ver con la pertenencia al grupo y con la codependencia entre uno y otro. Es decir, lo que canta Vanessa en relación de lo que canta José Ángel y lo que canto yo, estamos directamente correlacionados. Esto viene desde una parte emotiva, viene desde una parte de la disciplina, consideración humana, es también tener un sentido de otredad, reconociendo lo que Vanessa es para el ensamble y así, ¿no? Es decir, es una construcción social compleja, ¿no? Y además con un beneficio, no solamente es convivir y reunirnos, sino eso, la convivencia a partir de una estructura social determinada que se llama ensamble. Esto, por supuesto, nos enriquece emocionalmente, emotivamente, nos ayuda a ser mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque pensamos el uno con el otro y así nos podremos evitar ganarle en la fila a alguien porque yo soy primero que el otro. No, aquí se trata de que todos coincidamos en un mismo sentir musical y eso es también la parte cultural, sociocultural de lo que un ensamble representa para toda una gran comunidad, ¿no? Es un ejemplo para la convivencia y lo que dice José Ángel es muy cierto. También te ayuda, obviamente, a ser mejor persona. Sí. Maestro, usted no sabe cuánto le agradecemos que haya estado aquí. Vanessa, José Ángel, mucho éxito en sus próximos proyectos a todos. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en su programa Se da el paso en el estudio. Gracias.